Colombianos, los poderes en nuestro país siguen desatados porque el presidente Gustavo Petro convocó a la democracia, convocó al pueblo colombiano y al poder del pueblo, que precisamente es democracia, y ahora aparece hasta César Gaviria, el supuesto presidente eterno del Partido Liberal, a solicitarle, junto también a Efraín Cepeda y otros congresistas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervengan urgentemente a Colombia o en Colombia para evitar que se ejerza la democracia. Y esto es muy llamativo porque esta gente está evidenciando el terror, el miedo, el susto que tienen, el temor frente a que el pueblo colombiano salga y los derrote en las urnas, como ya sucedió en 2022 en las presidenciales, lamentablemente en el Congreso no, pero hubo un golpe duro contra todos estos politiqueros y estos clanes que han manejado y gobernado a Colombia durante tanto tiempo. Pero esto genera preocupación porque además, listo, ahorita están acudiendo a la CIDH buscando prácticamente que esta comisión cometa o pretenda un golpe de Estado contra la democracia colombiana, contra el presidente y su gobierno, sino que cuando vean que la CIDH no les va a seguir ese juego y que la CIDH no puede intervenir en temas legales, constitucionales y democráticos como el de nuestro país, porque pues en Colombia llamar a una consulta popular es constitucional y no es una supuesta toma del poder del presidente y que está dañando o interrumpiendo la división de poderes. Cuando vean que la CIDH les va a responder que eso no es todo lo que ellos están diciendo, van a acudir a otros elementos. De hecho, ya desde los sectores de la derecha están organizando grupos que ellos han denominado AUC, grupos de ciudadanos, exmilitares y expolicías que supuestamente van a intervenir por el tema democrático en Colombia. ¿Será que eso se lo va a llevar a la CIDH César Gaviria y Efraín Cepeda y estos congresistas de la oposición? ¿O solo van a llevar a la CIDH lo que el presidente está planteando, que es una consulta democrática para preguntarle al pueblo? No lo van a llevar. Ellos están tratando de ejercer todo tipo de presión y hacer política con esto. Y dice lo siguiente: semana, porque obviamente esto se lo filtran esa semana, conoció en exclusiva una carta que llegó al despacho de José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue enviada por César Gaviria. En ella le hace un recuento de lo que ha ocurrido en la última semana con Petro. La misiva tiene la intención clara de denunciar y alertar los ataques, amenazas y actos de persecución de los que han sido blancos, según él, los senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia para archivar la reforma laboral. De acuerdo con Gaviria, después de que se dio a conocer la postura de estos 8 senadores, han sido objeto de intimidaciones que han llegado hasta poner en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los legisladores y de sus familias. Vean esto tan curioso porque lo que está pidiendo César Gaviria es una intervención al Estado colombiano, al gobierno colombiano, mejor dicho, al gobierno del presidente Petro, por una simple razón. Porque el presidente ha dado a conocer quiénes votan para hundir las reformas, que eso lo debe conocer todo el país porque las decisiones de los congresistas deben ser públicas. Porque todo eso se ha expuesto para el debate público y porque, reitero, ha llamado al pueblo colombiano a expresarse en las urnas sobre estas reformas. Entonces, ¿qué es lo que pretende Gaviria? Que las decisiones que tomen los congresistas sean ocultas, silenciosas y que nadie se entere de nada de eso, porque si no van a salir a hacerse las víctimas. Y gente con poder. El jefe del liberalismo abogó por el senador Miguel Ángel Pinto, de quien dijo ha sido objeto de intimidaciones del gobierno Petro. A raíz de su liderazgo en esta decisión legislativa, su hija Silvia Pinto Vargas fue despedida arbitrariamente del FNA, en lo que solo puede interpretarse como una represalia política. De pronto muchos de ustedes no sabrán, pero la hija de ese senador Miguel Ángel Pinto estaba nombrada en el gobierno, estaba en el Fondo Nacional del Ahorro. Y entonces, cuando pasa todo esto, la echan, así como han echado a otros que tienen participación en el gobierno de estos partidos tradicionales que hundieron la reforma laboral. Entonces, también acá César Gaviria pretende que les dejen la participación, que les dejen a los hijitos chupando de la tetica del Estado y ganándose millonarios sueldos de la plata de todos nosotros, porque es plata que todos trabajamos y pagamos en impuestos, porque si no van a salir a quejarse, porque ellos creen que tienen el derecho divino de chupar de la teta del Estado toda la vida. Y hablan de creación de puestos de trabajo y creación de empresas y la reforma laboral, cuando siempre han vivido desde la tetica del Estado. Además asegura que
La persecución también se ha dirigido a Honorio Enríquez, a Lirio Barrera, bueno, a todos estos congresistas. Estas amenazas no provienen de sectores aislados, sino que parecen estar impulsadas por una estrategia de gobierno que en lugar de promover el debate democrático ha optado por la estigmatización y la persecución de quienes se oponen a sus reformas. Ahora el debate político con argumentos, porque eso es lo que se ha dado desde el sector del pacto histórico o alternativos o de los que no son uribistas, es persecución, es estigmatización. La estigmatización y persecución la hacen ellos, cuando acusan a todo el mundo de bodegueros, cuando acusan a todos de guerrilleros, de criminales y todo lo que ellos utilizan. Acá se han utilizado argumentos y habla de que Petro no promueve el debate democrático, pues llamar una consulta es un debate democrático. Gaviria indica que la democracia colombiana está en riesgo por cuenta del presidente que no acepta que haya legisladores que no se sometan a una agenda gubernamental. Por esta razón, Gaviria pide una urgente intervención y un pronunciamiento de la CIDH donde se exija al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas congresistas afectados. Esto sí ya es el límite del victimismo. Es imperativo que se adopten medidas de protección inmediata para evitar cualquier tipo de agresión contra ellos, que se investiguen de manera rigurosa amenazas. Eso sí, si hay amenazas, pues que se investiguen. En la carta también pide a la CIDH que verifique el riesgo en que está la separación de poderes en Colombia porque el gobierno Petro quiere silenciar mediante la intimidación sin que exista el disenso. Hablando de disenso, gente que no debate las reformas o ninguna reforma y se dedican a tumbarlas. Eso es lo que hacen, porque si ustedes ven los debates en el Congreso, la oposición no debate, no presenta nada que de verdad aporte a las reformas o para cambiar este país. Lo único que hacen es jugaditas para hundir todos estos cambios que ha propuesto el presidente. Ahora pues aparecen hasta estos expresidentes pidiendo que se intervenga a nuestro país. Hablando de democracia, mientras piden a poderes extranjeros, que en este caso la CIDH, también le han pedido a Estados Unidos, porque le enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo que intervenga a Colombia. O sea, ¿cómo van a hablar de democracia si la democracia también reivindica la soberanía nacional a través del pueblo, a través del poder del pueblo y de la soberanía del pueblo para sus elecciones de forma interna sin intervenciones de agentes extranjeros? Hombre, pues obviamente yo entiendo cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones que se toman y que son vinculantes en determinados casos para nuestro país, pero a la CIDH no se le puede pedir que venga a intervenir sobre temas que son democráticos o sobre la democracia colombiana que está establecida en la Constitución, sobre la consulta popular, que no vulnera ningún derecho de nadie. Es más, yo creo que eso es lo más democrático que tenemos, preguntarle al pueblo colombiano qué es lo que quiere. Que yo no creo mucho en los temas democráticos porque los ciudadanos o los seres humanos somos fácilmente manipulables, pero es la mejor herramienta que tenemos hoy a la mano y es la que se debe utilizar. Pero yo no sé si César Gaviria va a enviar a la CIDH esto que denunciaba nuestro compañero Hernán Muriel. Vean esto. Congresistas como Alejandro Toro se han pronunciado sobre esto y han lanzado alertas políticas. Que un grupo de activistas de ultraderecha conformen un nuevo movimiento y lo llamen disque AUC, con una base ideológica que solo se fundamenta en el odio al presidente. Nos lleva a pensar qué va a pasar entonces si llegan a perder en las consultas populares a las que llamó el presidente Petro para activar democráticamente a Colombia. ¿Qué va a pasar si en las próximas elecciones presidenciales vuelven a perder? Como preguntamos ahorita, dejan de ser activistas y ahí sí se convierten entonces, sin eufemismos, en paramilitares. ¡Qué peligro! Pero además, qué predecibles y enseguida, qué pobres de mente. Alerta Colombia. Se está fraguando el magnicidio contra nuestro presidente y esto no puede pasar de agache. Deben ser denunciados estos grupos que, como digo, están provocando. ¿En qué momento comenzamos a preocuparnos seriamente de que puede existir un plan de magnicidio contra el presidente Gustavo Petro? Ahora, un grupo de reservistas y de personas lanzan un video diciendo que son los activistas Unidos por Colombia, AUC, una verdadera provocación que evoca los momentos más oscuros de Colombia con las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo que asesinó a miles de colombianos y colombianas, especialmente en las zonas periféricas. Dice que activistas reservistas de la extrema derecha son estos los amiguitos de Uzcategui, los que andan con las caretas de pitufo en el Congreso, que están escupiendo para arriba, como siempre les digo. Pues son estos sacando grupos extremistas AUC. Ya sabemos cuáles son las AUC o qué es lo que ha sido las AUC en Colombia, y ahora
traen a colación también esas letras para definirse ellos en medio de esta coyuntura que estamos viviendo. Esto lo va a llevar César Gaviria a la CIDH, no lo va a llevar, porque esta gente lo que hace es victimizarse para manipular a la gente a través de estos mensajes políticos que envían hasta a nivel internacional haciendo el oso y pasando o haciendo una payasería, metiendo a Colombia en un debate donde lo que ellos aspiran es que las élites y los poderes de Colombia no sean vigilados y controlados por el pueblo colombiano, que es lo que ha pasado históricamente, y ahora eso no está pasando tanto porque tenemos un presidente que no le va con eso, no va con esas élites y esos poderes silenciados o en silencio y también en impunidad. Entonces lo que pretenden es eso, mantener ellos esa tradición de impunidad y silencio donde nadie los vigila, nadie les hace... nadie revisa cuáles son sus decisiones o lo que pasa en el Congreso. Ahora eso no pasa. Ahora el pueblo está pendiente y salen a llorarle a la CIDH pidiendo que esas élites mantengan esos poderes mientras acaban, destruyen y roban al pueblo colombiano, y mientras el pueblo le dan pan y circo para que no los vigile. Así estamos. También salió Efraín Cepeda casi que llorando en ese noticiero del Congreso. Vean esto, que al presidente obviamente le respondió. Esta semana quedó manchada la democracia colombiana, porque uno de los tres poderes públicos, el poder legislativo, sufrió amenazas e intimidaciones. Casi 300 personas ingresaron al Congreso de Colombia a intimidar a 8 senadores de la Comisión Séptima. Ellos le llaman a la protesta, a las solicitudes ciudadanas, intimidaciones. Miren, lo reitero y lo digo siempre. Cuando estos poderes se ven caídos, destruidos, hundidos, sin apoyo de ningún tipo y están perdiendo el poder, ven en la manifestación y la crítica ciudadana un ataque y un problema de inseguridad y todo lo que estamos viendo. Eso pasa cuando los poderes empiezan a caer. Séptima, que decidieron radicar una ponencia negativa sobre el proyecto de reforma laboral, en uso de su independencia, en uso de la independencia de los poderes públicos. El Congreso de la República es absolutamente autónomo. Ese es el trámite parlamentario. Pero claro, además, esa ponencia fue radicada después de mesas técnicas, de mesas de trabajo, de hacer encuestas, de escuchar a los colombianos. Mentira. Porque otras se radicaron desde el año anterior, algunas positivas, ¿no? Sin debate, etcétera, etcétera. Viene ahora el debate en la Comisión Séptima. Pero los trinos del presidente de la República han sido ofensivos contra el Congreso de la República. Dios mío. Violencia contra los de paz, que somos el Congreso. Hacerle veduría y violencia. Y paz. Hágame el favor. Con los narcotraficantes. Eso no lo podemos entender. Lo rechazamos. Como presidente del Congreso tengo que defender la institucionalidad. Tengo que defender la independencia. Esto es de los poderes públicos, y tengo también que ayudar a proteger a nuestros congresistas. El día de hoy se pretendía hacer ingreso a 770 personas para seguir intimidando congresistas. Vaya. Y eso, pues, con la fuerza pública. Tanto le temen al pueblo que la manifestación es intimidación. Libremente. Ellos nos quieren calladitos, tranquilos, en la casa, sin que les digamos nada, y ellos haciendo lo que se les da la gana. El presidente le respondió: no, señor Efraín, la Constitución ordena y reglamenta la participación del pueblo en la consulta popular. No he cruzado más límite que entrar de lleno en la democracia. Eso es obvio, todos lo sabemos. Usted no puede considerarse ni dueño del Congreso ni dueño del país. Millones de personas queremos es aplicar la Constitución y la libertad que nos da. Y entonces, ¿para qué tenemos Constitución política si no se puede aplicar? Es que estamos acostumbrados a no aplicar la Constitución, y cuando se aplica, pues salen a llorar estos políticos como Efraín Cepeda y César Gaviria. Pero no solo ellos, sino también medios como Semana ya están empezando con la manipulación mediática de la gente, catalogando la consulta popular como consulta populista. Esta es la apuesta de Petro para llevar a los colombianos a las urnas. Aunque pierda, le sacará réditos políticos de cara al 2026. ¿Cómo saben que va a perder? Acá los que van a perder son los poderes. Y los poderes no es Petro. Petro es el gobierno y representa al gobierno y es el presidente. Pero acá los poderes son otros. A pesar de que muchos todavía no entienden eso. Por eso, el día martes 18 de marzo, el presidente llamó a las calles, a las marchas, todo el país a las calles a defender las reformas, a defender la consulta. Inicia la consulta. Él llamó, se estableció el día martes como día cívico. Dice él: nadie podrá despedir a trabajador o trabajadora si asiste a la movilización por sus propios derechos. La primera pregunta es: ¿quiere que el día en Colombia, laboral obviamente, termine a las 6 de la tarde y sea festivo el sábado y domingo? Y por tanto habrá recargos salariales si se trabaja en horas extras, ¿sí o no?
Dice el presidente que esa va a ser la primera pregunta. El martes 18 de marzo, 18M, será día cívico, nadie podrá despedir a quien vaya a las calles a movilizarse. Claramente ya apareció Fico Gutiérrez a decir, no, pues nosotros vamos a trabajar con normalidad el martes. Y también el gobernador de Antioquia, nosotros también vamos a trabajar el martes, como si ellos trabajaran. Fico se la pasa de paseo en Cartagena, vacacionando, perdidos, relajados. Lo mismo el gobernador de Antioquia, un personaje que se dedica a hacerle oposición a Petro y nada más. Y Antioquia jodida, llena de violencia, el clan del Golfo expandiéndose y este señor no hace nada. Pero sí, hacerle oposición a Petro sí. Y decir que van a trabajar cuando normalmente no trabajan, hágame el berraco favor. Además, el presidente le respondió al director de Fenalco, porque pues esta gente anda con el cuento de que Petro iba a destruir muchísimos puestos de trabajo con esta reforma, y Petro le dijo, Fenalco se opone a la reforma laboral porque ponen trabajadores a trabajar toda la noche en las grandes superficies comerciales y sábados y domingos, como en ninguna otra parte del mundo. Ya la gente descansa es caminando malls, centros comerciales, y olvida parques y turismo. Pues bien, pueden seguir abriendo negocios, pero en esas noches y sábados y domingos, donde la mayoría de sus dueños descansan, páguele un poquito más a sus trabajadores, la mayoría mujeres. No habrá más desempleo, solo que habrá más negocios y restaurantes en los barrios comerciales abiertos y más empleo en el turismo. Que Fenalco se libere de los contrabandistas y los esclavistas y será más democrático, dejará de tener presidentes que ordenen bombardear niños o socios que presten sus grandes negocios para torturar jóvenes. Así le dijo el presidente Petro a este director de Fenalco, que es un personaje de apellido Cabal, que está en oposición a todo y que según él quitarle derechos laborales a la gente, pues genera más puestos de trabajo, algo que ya está comprobado que no pasa, no genera más puestos de trabajo porque los puestos de trabajo se generan según la demanda de lo que venda u ofrezca la empresa. Los puestos de trabajo no se generan porque sí, porque ya entonces le quitan derechos laborales a la gente y sale más barato contratar a alguien. No quiere decir que la empresa va a contratar a más gente. Ella contrata según la demanda, según lo que necesite. Entonces eso ya está más que desvirtuado, y también decían que supuestamente subir el salario mínimo en Colombia iba a desechar o destruir los puestos de trabajo en Colombia, y tampoco ha pasado, eso no ha sucedido. Petro es el que más ha subido el salario mínimo porcentualmente en un gobierno año a año y no ha destruido. Es más, el desempleo ha disminuido en el gobierno de Petro a niveles históricos. Entonces van quedando cada vez más rezagados y desesperados y le temen muchísimo al pueblo, al poder del pueblo, y por eso lo estamos viendo y por eso hago estos videos, para dejarlo en evidencia. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.